Hola, es bueno estar nuevamente con ustedes. Soy Cristian Ibarra, co-creador de New Way VC. El tema de hoy es neurobiología de las adicciones. ¿Qué es la neurobiología? La neurobiología es la parte de la ciencia de la biología que estudia el sistema nervioso. ¿Por qué se incluye el estudio de la neurobiología dentro del estudio de la adicción, del alcohol y otras drogas? Se incluye porque las sustancias que se introducen al cuerpo y tienen algún efecto sobre el estado mental son solamente aquellas que de alguna manera entran en el sistema nervioso y producen disturbio, cambio o desbalance. Las drogas o sustancias psicoactivas son aquellas que producen tres cambios básicos en quienes las utilizan. Cambia cómo se percibe el mundo, a sí mismo y a los demás. Cambia la conducta o el comportamiento y cambia cómo se siente. Las células básicas del sistema nervioso son las neuronas. Todo lo que los seres humanos hacen, piensan o sienten es el resultado de lo que pasa con las neuronas. Las neuronas se comunican entre ellas para enviar información. Son las células básicas del sistema nervioso. Transmiten mensajes entre ellas. La forma en que las neuronas transmiten mensajes es a través de corrientes electroquímicas que generan potenciales de acción, que a su vez lo que producen es una liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los que realmente transmiten los mensajes entre neurona y neurona en el cerebro e inclusive en el sistema nervioso periférico también. La forma en que las sustancias psicoactivas generan cambios en el cerebro es a través de la alteración del balance normal de los neurotransmisores. Todo esto sucede porque los químicos introducidos al cuerpo son capaces de invadir, de alterar, de cambiar y desbalancear de alguna manera el estatus normal de la química del cerebro. De esta forma, los efectos de las sustancias en los neurotransmisores afectan los pensamientos, los movimientos y las emociones. Hay sustancias como los medicamentos que se recetan que al usarse siguiendo las indicaciones y recomendaciones del personal especializado en la salud, pueden producir cambios y alteraciones en la química del cerebro que redundan en mejoría y bienestar para las personas que los consumen. Por otro lado, cuando las sustancias psicoactivas se consumen haciendo un uso no supervisado e inadecuado, producen efectos y cambios actuando de una manera nociva y adictiva. Tienen una gran influencia en el desarrollo de la enfermedad de la adicción. La enfermedad crónica de la adicción a sustancias psicológica y fisiológicamente adictivas es y ha sido sumamente incomprendida por la mayor parte de la población. Para trabajar con esa incomprensión es importante reconocer que la enfermedad de la adicción a sustancias psicoactivas es de origen biopsicosocial, espiritual y contribuyen a su desarrollo un sinnúmero de elementos y factores. Desde el punto de vista puramente neurobiológico, se pudiera ver a la adicción como una respuesta de sobrevivencia situada en lo que se conoce como las vías de gratificación. Estas vías de gratificación ilustradas en esta lámina no existen solamente en los seres humanos, aunque no exactamente iguales, también existen en otras especies. Existen porque son las estructuras cerebrales que generan las conductas que aseguran que las distintas especies sobrevivan, aseguran que no ocurra su extinción. Existen tres conductas básicas que aseguran la supervivencia de una especie: ingerir alimentos, ingerir líquidos y mantenerse hidratado, y copular y así procrear. Alimentarse, hidratarse y copular, estas tres conductas tienen que ser eventos que produzcan gratificación en el animal para que las lleve a cabo de forma tal que ese animal se sienta motivado a repetir dicho evento. Las estructuras cerebrales que se ocupan de estimularse mediante la liberación de neurotransmisores se conoce como el sistema de gratificación o de recompensa. ¿Pero cómo ocurre esto? Los neurotransmisores se adhieren a los receptores. Al adherirse a los receptores específicos para ellos, los neurotransmisores provocan la estimulación de la próxima neurona mediante
mediante estos neurotransmisores y sus receptores es que se lleva a cabo la comunicación entre las neuronas. Si pudiéramos mirar la comunicación entre las neuronas y su intercambio de comunicación, así es como se verían. Cada vez que una persona tiene hambre y se alimenta, el sistema de gratificación recibe una señal y se estimula así, de tal manera que libera un neurotransmisor o un químico que se llama dopamina. Pasa lo mismo cuando una persona tiene sed, ingiere algún líquido. Pasa igual cuando se lleva a cabo el acto sexual. Se produce una sensación de alivio o bienestar que sirve de estímulo para repetir dicho acto. Se repite la conducta ya que el sistema de gratificación está unido a otras estructuras cerebrales como aquellas donde se produce la memoria, la emoción y la memoria emocional. Los seres humanos creamos memoria placentera de estos actos que aseguran nuestra supervivencia y por lo tanto, si comemos, nos hidratamos y copulamos, sobrevivimos, nos reproducimos y nos perpetuamos como especie humana. ¿Qué tiene que ver todo esto con la adicción a sustancias? Lamentablemente, las sustancias psicoactivas tienen efectos directa o indirectamente sobre las vías de recompensa cerebrales. En otras palabras, el sistema de recompensa es estimulado por las sustancias adictivas, pero de una manera artificial y hasta con más potencia que los mismos estímulos naturales. Los estímulos naturales son menos potentes que los de las drogas sobre las vías de recompensa. Y aún así hay personas que desarrollan adicción al sexo, a los alimentos, al agua. Así que podemos imaginar cuál fácil puede ser el desarrollar adicción a sustancias que estimulan con fuerza estas vías de recompensa cerebrales. Al crear lo que pudiéramos llamar memoria adictiva, la persona recurre nuevamente a la sustancia favorita para volver a estimular su sistema de recompensa, en un acto que con frecuencia se describe como un acto desesperado. Y es un acto desesperado, porque como ya hemos visto, tiene su efecto sobre una parte del cerebro creada para asegurar la supervivencia y el consumo de la sustancia. Pudieran interpretarse como una conducta necesaria para asegurar la supervivencia, como lo sería el tomar agua o el comer. Personas dependientes de la droga usualmente no entienden su propia conducta y usualmente los que lo rodean tampoco. Debemos de considerar el conocimiento, la comprensión y el servicio hacia esas personas que tienen este tipo de enfermedad. A través de los años se han ido estudiando algunos aspectos de la conducta de los seres vivientes que ayudan a generar conocimiento científico que resulta útil para las personas que ofrecen servicios en el campo de las adicciones. Una alternativa para obtener conocimiento sobre las adicciones es estudiar la conducta de los animales para tener una idea de cómo serían en los seres humanos. Para eso se realizan estudios en condiciones controladas en los laboratorios. Por ejemplo, a este ratón se le enseñó que si apretaba una palanca obtendría comida. Luego, cuando el ratón ya había aprendido, se le puso un catéter que llevaba una dosis de cocaína al área del cerebro donde están las vías de gratificación. El ratón recibía la dosis de cocaína cada vez que presionaba esta otra palanca. Lo que se observó fue que en el paso del tiempo el ratón dejó de presionar la palanca de recibir comida y continuamente volvía solamente a la palanca de la cocaína. Con relación a esto podemos decir que alimentarse, consumir droga, estimulan el mismo lugar de las vías de recompensa, pero que es el estímulo de la sustancia es mucho mayor que la de los alimentos. La conducta de los animales experimentales como la del ratón que acabamos de discutir es recordada en áreas del cerebro consideradas primitivas, pero esas áreas aún existen en los cerebros de nosotros los seres humanos y lamentablemente la conducta evocada por estas áreas cerebrales no se diferencia demasiado de aquellas observadas en los laboratorios. A las personas les puede pasar lo mismo que a los animales.
que se estudian en los laboratorios. El deseo apremiante de reestimular continuamente las vías de gratificación pueden llevar a la persona a la autodestrucción. Así como los seres humanos también siguieran presionando la palanca de la sustancia que estimula las vías de gratificación a expensas de la salud física, social, psicológica y espiritual. Pero ¿cómo se desarrolla la enfermedad crónica de la adicción? En un momento dado, la persona comienza a experimentar voluntariamente con sus sustancias adictivas de una forma libre y el consumo de dichas sustancias queda bajo su discreción. Pero en un momento poco indefinido e indeterminado, el consumo de las sustancias queda fuera del control o de la voluntad de la persona y se convierte en la enfermedad crónica de la adicción. En este momento es cuando la enfermedad ya se ha arraigado. Los pensamientos, la parte obsesiva de la enfermedad, giran alrededor del consumo de la sustancia. Y estos pensamientos obsesivos son aliviados solamente con el acto, la parte compulsiva de la enfermedad. La persona con la enfermedad de la adicción pierde el control de la sustancia. Pasa del uso al abuso y del abuso a la dependencia. La mayoría de su quehacer gira en torno al consumo de la sustancia favorita. ¿Qué le sucedió al cerebro? El cerebro desarrolló conexiones para el uso de sustancias. Luego del uso prolongado de sustancias ha cambiado su estructura y su funcionamiento, debido directamente al efecto de las sustancias sobre los tejidos cerebrales. Se sabe que el sistema de recompensa o gratificación del cerebro tiene proyecciones a varias áreas del sistema nervioso central. También se sabe que las áreas más importantes sobre las cuales tiene proyección es la de la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal se ubica la función que se denomina como juicio o funciones ejecutivas, que son las áreas del cerebro donde se eligen las conductas o normas aceptadas por la sociedad. Esta imagen muestra el desarrollo del cerebro en los niños y adolescentes saludables de 5 a 20 años de edad. En estas áreas de la toma de decisiones y juicios son las últimas en desarrollarse en el cerebro. Este desarrollo continúa hasta la adultez temprana o la juventud. Es importante reconocer que las personas jóvenes con más frecuencia experimentan e incursionan en el uso de sustancias adictivas. Esa experimentación o uso temprano ocurre entonces en momentos en que sus cerebros están menos preparados para poder tomar las decisiones o evaluar las consecuencias negativas de su conducta. ¿Por qué se dice que es una enfermedad crónica? Hablando de las adicciones, ¿por qué? Porque modifica la estructura del cerebro y cómo éste funciona. Y se crea una memoria adictiva que no se borra. Y ahí donde estriba la cronicidad de esta enfermedad. Las investigaciones científicas y la experiencia en el campo de las adicciones señalan que los cerebros de las personas con la enfermedad de la adicción han sido realambrados para el consumo y se ha creado una memoria adictiva. Igualmente, señalan que las personas pueden vivir en recuperación de los trastornos por uso de drogas, que sus cerebros también pueden ser modificados para la sobriedad, pueden crear una memoria de sobriedad que pueda sobreponerse a todas las memorias y conductas adictivas del pasado. Reconocemos que la enfermedad de la adicción es una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad de prolongada duración y por tal razón requiere de tratamiento de por vida. La etiología de la adicción a sustancias es definitivamente multifactorial. Tiene un componente genérico y un componente ambiental. La neurociencia moderna ha podido dilucidar grandemente muchos de los misterios en cuanto a los mecanismos que generan esta enfermedad crónica de los seres humanos y la clarificación de los mecanismos de las vías de recompensa nos han ayudado mucho en cuanto a explicarnos la conducta muchas veces compulsivas de las personas con trastornos por uso de sustancias. La gran verdad de la cronicidad y de la duración del tratamiento de esta enfermedad
tiene que ser transmitida a nuestros participantes no como un dato desesperanzador, sino como un dato vital en su proceso de recuperación. Al estar bien informados, podemos transmitir esperanza de éxito. Muchas gracias. Si esta información crees que puede ser útil para alguien más, pues compártela.